Y como les contábamos, vamos a comenzar en en Venezuela. Venezuela, donde ayer, con solo minutos de diferencia, 2 terremotos azotaron el país caribeño, 7,2 y 7,5 magnitud en la escala de Richter. Aquí está con nosotros Alicia Contreras para revisar lo que se está viviendo a esta hora, porque hay personas fallecidas, pero hay muchísimas desaparecidas y personas que están bajo los escombros también y que no han podido ser rescatadas. ¿Cómo estás, Alicia? Y veamos el recuento lamentable a esta hora en 2 terremotos que sacudieron cuando estábamos al aire el día de ayer. Exactamente, y fueron solo segundos que separaron a ambos movimientos. El primero fue de 7.2 y el segundo fue 39 segundos después de 7.5. Es el terremoto más potente que se ha registrado en un siglo en Venezuela. Y lo que ustedes ven en imágenes es la zona costera, son imágenes en vivo, entonces, que nos llegan desde Venezuela a esta hora, donde siguen las labores de búsqueda y de limpieza. No hay total claridad de cuántos son los desaparecidos. Según el gobierno, la última cifra es de 200 personas, pero se cree que van a ser muchos más, este número que va a crecer con las horas. Actualmente se habla de 188 muertos, 1.500 heridos, 157 desaparecidos y 200 personas que siguen atrapadas bajo los escombros. Pero la zona más afectada por este movimiento es la zona de La Guaira, y tenemos imágenes para mostrarles a ustedes de esta ciudad portuaria que sufrió los peores daños entonces de este movimiento. Es una ciudad que está a 16 kilómetros de Caracas, y ahí se ha registrado la mayor cantidad de edificios derrumbados y también viviendas. De acuerdo a las imágenes satelitales de esta ciudad, se han registrado entonces hoteles, bodegas y viviendas afectadas, edificios colapsados y graves daños estructurales en distintos sectores de la ciudad. También incluso se reportaron incendios después de este movimiento. De hecho, una de las primeras medidas del gobierno fue cortar el gas en los edificios entonces para evitar incendios de este tipo. De todas maneras, bomberos ha tenido que acudir a algunos lugares a apagar estas llamas. Los habitantes de La Guaira están exigiendo el envío de equipos de rescate y de limpieza, pues aseguran entonces que todavía no han llegado entonces personal de emergencias a este lugar, y han tenido entonces que ellos mismos intentar rescatar a los sobrevivientes y también a los desaparecidos. Pasemos a revisar los testimonios que nos llegaron desde La Guaira, entonces exigiendo más ayuda de parte del gobierno. Coño, no es posible llamar a los militares, véngase toda esa vaina y vengan a echarle bola a esta vaina. Que traigan los fuertes. Estos militares que tienen aquí mismo, montan una tanqueta y vénganse a echarle bola al pueblo, a ayudar al pueblo. Eso es lo que se quiere. Busquen los tractores, sáquenlos donde sea, para la mecánica, a todos los constructores. Eso es lo que se quiere. Pedirle mucho a Dios por todo. Eso era algo que mi... Allá es donde está eso. Puerto, nada. No sé dónde está. Bueno, ya lo decíamos, según el gobierno son 188 los muertos tras este movimiento. Hace poco el presidente de la Asamblea Nacional entonces entregó las últimas cifras. Lo que ven ustedes en pantalla es el lugar exacto, el epicentro entonces de estos 2 movimientos. Los sismos tuvieron epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a 280 kilómetros al oeste de Caracas. El primero tuvo una profundidad de 20 kilómetros, ese fue el movimiento de 7.2, y el segundo, el movimiento de 7.5, solo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, es decir, ambos terremotos superficiales, lo que provocaron aún más daño entonces en la zona. Está a casi 300 kilómetros de Caracas, casi 300 kilómetros de La Guaira, que es la zona más afectada, pero de todas maneras fueron esas zonas las que recibieron la energía de estos movimientos. Tenemos las declaraciones de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, entregando entonces el último balance del gobierno tras estos terremotos. La infraestructura afectada o perdida corresponde a 250 edificios, y principalmente estos edificios dañados o deteriorados ha ocurrido esa situación principalmente en el estado de La Guaira
y especialmente en la zona de Caraballeda y en la zona de Playa Grande. En La Guaira, Playa Grande fue uno de los lugares más afectados por este movimiento. CNN ya está en Venezuela y se trasladó precisamente entonces a esta zona. Veamos el informe que nos envía desde ese lugar Maritrini Mena. Y pues la zona de Playa Grande en La Guaira es una de las zonas más afectadas de acuerdo a las autoridades. Es parte de lo que estamos viendo acá en esta zona. Son cientos de infraestructuras afectadas, tanto en sus bases como en sus ventanas. Realmente es un panorama devastador acá en La Guaira. Muchas personas durmiendo en la calle tratando de preservar algunos de sus enseres, por supuesto tratando de preservar su vida, pero lo cierto es que hay complejos enteros de viviendas afectados y la gente pues ha decidido estar cerca de su vivienda tratando de protegerse, pero también protegiendo sus pertenencias. Hay complejos que resultaron afectados donde incluso zonas de recreación como la piscina fueron severamente afectadas. Eso es parte de lo que estamos viviendo aquí en La Guaira, que recordemos, es una zona vacacional por excelencia en Venezuela. Hace algunos años, en 1999, fue afectada por otro desastre natural, la tragedia de Vargas, y hoy nuevamente los habitantes de esta zona están viviendo una circunstancia similar de devastación. Para CNN, Maritrini Mena, La Guaira. Pasemos a revisar ahora imágenes de Caracas, donde también se sintió el efecto de estos dos terremotos entonces que ocurrieron ayer por la tarde a las 6 de la tarde. Ayer era feriado en Venezuela. La mayor parte de las personas estaban en sus casas cuando fue este movimiento. Ahora, esta zona no es ajena a los terremotos. En 1967 también hubo un terremoto 6.6 en Caracas que dejó más de 200 muertos. De todas maneras, este movimiento es el más importante, más potente en un siglo. Y otro efecto importante, otro causa de por qué hay tanto daño, es porque fueron a una profundidad relativamente baja, lo que los hace más peligrosos, y estos movimientos se debieron al roce entre la placa tectónica del Caribe con la sudamericana. Los temblores más fuertes se sintieron en los estados del norte de Yaracuy, Carabobo, Aragua y La Guaira. Rápidamente después de estos movimientos se empezaron a registrar el derrumbe de edificios y también incluso réplicas durante la noche. La mayoría de los venezolanos durmió afuera para evitar entonces posibles derrumbes de sus viviendas durante la noche. Pasemos a revisar los testimonios de algunos habitantes de Caracas entonces de cómo sintieron este movimiento. Aproximadamente a las 6 de la tarde yo estaba en mi casa aquí alrededor por la adyacencia y se sintió un ruido muy fuerte y de repente todo empezó a moverse de un lado para otro. De verdad que fue un movimiento muy intenso, nunca habíamos vivido eso. Las paredes empezaron a grietarse, las cosas empezaron a caerse al piso, las paredes, fue horrible. Entonces después empezó a gritar y empezaron a caer en pedazos. Todas las personas aquí asustadas, nerviosas, la primera vez que pasó esto. Estoy muy cosa en mi apartamento aquí arriba, está todo destruido, todo roto, todo partido. Tuve que dormir en el carro de mi hijo porque no pudimos subir. Yo y mi hijo, mi yerno y mi nieta durmiendo en el carro. Según el último balance del gobierno, actualmente hay 200 personas que están atrapadas bajo los escombros. Rápidamente después de este terremoto, los habitantes salieron entonces en la búsqueda de sus seres queridos y hay preocupación en el país por la capacidad limitada de los equipos de rescate que existen en Venezuela y es por eso que están a la espera entonces de los equipos prometidos por la comunidad internacional. Varios países de América Latina, incluso Chile, entonces están enviando sus equipos a Venezuela. Según las imágenes satelitales y de los edificios destruidos, sugieren que muchos de ellos estaban construidos con hormigón frágil, sin un refuerzo de acero adecuado, lo que habría causado entonces que
se derrumbaran más fácilmente. Hay distintas imágenes que han llegado a través de redes sociales también mostrando el rescate de personas, de sobrevivientes, incluso varias horas después de este terremoto. Las primeras 48 horas son las más importantes entonces para el rescate de las personas que siguen atrapadas. Escuchemos lo que dijeron algunos caraqueños entonces, que incluso demoraron varias horas en salir de sus residencias porque quedaron atrapados tras este terremoto. Tuve 4 horas en mi edificio hasta que me rescataron unos defensa civil, o no sé. No tenía muchas herramientas, no conseguían ¿cómo se llama? El cincel, la broma, el esmeril, la broma, y le dieron con las uñas. Yo también ayudé porque me pasaron una herramienta y me salvó porque tenía muchos muebles en mi casa que me protegieron de la pared. Estamos aquí por solidaridad a un compañero que pues tiene a su esposa debajo de toda esta estructura, a sus hijos, tiene 2 hijos, su esposa están allí debajo, con la esperanza de poder conseguirlos con vida. Y bueno, estamos aquí de manera, como le digo, solidaria, esperando que realmente su familia esté con bien. Otro punto importante y que agrava esta situación en Venezuela es que este país no cuenta con un sistema de alerta temprana de terremotos. Además, tiene una frágil infraestructura que se vio agravada entonces por todos los años que estuvo el chavismo al poder. Si bien sigue estando Delcy Rodríguez como presidenta encargada, Estados Unidos ahora está bajo el tutelaje de Estados Unidos. Claro, porque es una zona sísmica Venezuela. Sí. Tiene medidas antisísmicas para la construcción, pero una cosa es que se ejecuten y se mantengan, y es eso lo que está hoy día en tela de juicio. Exactamente. Además, los infraestructura como sistema ferroviario, eléctrico y de salud también se vieron afectados por este movimiento, incluso complicado las labores de búsqueda, por eso que los habitantes de La Guaira denuncian que no están llegando personal entonces del gobierno para ayudarlos al rescate y limpieza entonces del lugar. Ahora, varios países de Latinoamérica han prometido apoyo. Chile rápidamente lo hizo anoche, Colombia, Argentina y también Estados Unidos. México también va a enviar apoyo humanitario y también equipos de rescate. Pasemos a revisar lo que dijeron los mandatarios de la región, incluido el presidente de nuestro país, José Antonio Kast. Desde anoche, junto con el canciller, ministro de Defensa, ministro del Interior, ya comenzamos a coordinar lo que puede ser la ayuda solidaria para el pueblo venezolano. El día de hoy, por la mañana, pude comunicarme telefónicamente con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, y también transmitirle nuestra solidaridad como nación chilena y decirle que tan pronto podamos vamos a acudir en ayuda y colaboración de su pueblo. Desde Chile también un abrazo a todo el pueblo venezolano y un llamado a la comunidad internacional a que en estos momentos difíciles todos tratemos de colaborar el máximo posible con las personas que hoy día sufren. Y Chile sabe de tragedias como esta, así que nosotros ahí estaremos haciendo lo que podamos. Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela, y una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades, determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan. We're already deploying search and rescue teams from Fairfax County, Virginia, and Los Angeles. There'll be some others we'll add. That's their most immediate need right now is search and rescue efforts. They have a much of collapsed buildings, and so they'll need a lot of help in terms of digging through that. The airport there is badly damaged, so we'll have to rely on the Department of War to deploy assets there. And then we're also helping them with some overhead imagery, especially in coastal areas where they don't have full visibility over what the damage has been and what the impact has been. Those are the acute, like short-term needs over the next 48 to 72 hours, because in search and rescue, you're trying to get to people while you can still save their lives. They're buried under rubble.
De acuerdo entonces al último balance del gobierno, actualmente hay 188 muertos, 1.500 heridos, 200 personas atrapadas bajo los escombros y 157 desaparecidos. Esas son las cifras oficiales del gobierno y que van aumentando mientras pasan las horas. Pero claro, al parecer no hay un catastro total de lo que está ocurriendo en el país. Exactamente, bueno, hay falta de experiencia también, hay zonas donde no se han podido llegar, hay edificios que han sufrido incendios, hay distintos tipos de daños que han sufrido las distintas estructuras. Exacto. Por lo tanto son cifras que se van a ir, por cierto, actualizando. Esperamos que se mantenga en ese orden, pero todavía no se puede decir nada ya establecido. Alicia, te esperamos entonces dentro de Hoy es Noticia para ir actualizando esta información. Muchas gracias.